Continuando con el análisis de la teoría de la era neoclásica, en énfasis en ambiente y tecnología, hoy se concluirá con la teoría contingente. Para concluir énfasis en el ambiente y tecnología, hoy revisaremos la teoría contingencial en el temario. El enfoque de contingencia como tal surgió a partir de las investigaciones orientadas a verificar los modelos de estructuras organizacionales más eficaces en determinados tipos de empresas y tratar de explicar si existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para el alcance eficaz de sus objetivos. De los estudios de Burns y Stalker, Chandler, de Woodward, Lawrence, Lords y otros, demostraron el efecto del ambiente en la estructura y el funcionamiento de las organizaciones. ¿Qué es el enfoque de contingencias? Es un punto de vista según el cual la técnica administrativa que sirve mejor para alcanzar las metas de la organización puede variar de acuerdo con las situaciones o circunstancias. Esta teoría consiste en un enfoque que afirma que no existe una única forma de organizar aplicable a todas las empresas, sino que depende del medio ambiente, pero no ese medio ambiente. El ambiente es aquello que envuelve una organización. Se clasifica en dos formas: el ambiente general y el ambiente de tarea. Ambiente general es el macroambiente, o sea, el ambiente genérico y común a todas las organizaciones. Todo lo que ocurre en el ambiente general afecta directa o indirectamente a todas las organizaciones. Las principales condiciones son las siguientes: condiciones tecnológicas, legales, políticas, económicas, demográficas, ecológicas y culturales. El ambiente de tarea es el ambiente más próximo e inmediato de cada organización. El ambiente de tarea está constituido por proveedores de entrada, clientes o usuarios, competidores y entidades reguladoras. Antecedentes. Cuando métodos que eran muy eficaces para una situación no funcionaban en otras, buscaban una explicación. Por ejemplo, ¿por qué funcionaba magníficamente un programa de desarrollo organizacional en una situación y fracasaba rotundamente en otra? Los partidarios del enfoque de contingencias tenían una respuesta lógica para este tipo de preguntas. Los resultados difieren porque las situaciones difieren. Las técnicas que funcionan en un caso no funcionarán necesariamente en todos los casos. Conforme al enfoque de contingencias, la tarea del gerente consiste en identificar la técnica que servirá mejor para alcanzar las metas de la gerencia, en una situación concreta, en circunstancias concretas y en un momento concreto. Por ejemplo, cuando se requiere alentar a los trabajadores para incrementar la productividad, el teórico clásico podría recomendar un nuevo plan para simplificar el trabajo. El científico de la conducta, en cambio, podría tratar de crear un ambiente psicológicamente motivante y recomendar una técnica con el enriquecimiento del trabajo, es decir, la combinación de tareas con diferente alcance y responsabilidad, y que conceden al trabajador mayor autonomía para tomar decisiones. Empero, el administrador partidario del enfoque de contingencias preguntaría: ¿qué método funcionará mejor en este caso? Si los trabajadores no cuentan con la capacidad necesaria y los recursos y la posibilidad de capacitarlos son limitados, la simplificación del trabajo sería la mejor solución. No obstante, con trabajadores capacitados y orgullosos de sus capacidades, un programa de enriquecimiento del trabajo podría ser más eficaz. El enfoque de contingencias significa un giro importante de la teoría moderna de la administración, porque representa cada serie de relaciones de la organización sujeta a circunstancias sin iguales. Aportaciones. En 1962, Chandler realizó una de las más serias investigaciones históricas sobre los cambios estructurales de las grandes organizaciones, y estas a su vez pasaron a un proceso histórico que involucra
4 etapas distintas. 1. Acumulación de recursos. 2. Racionalización del uso de los recursos. 3. Continuación del crecimiento. Y 4. Racionalización del uso de expansión. Burns y Stalker, sociólogos industriales que se encontraron con una pluralidad de métodos y formas o procedimientos administrativos, y en base a esto clasificaron en 2 rubros a los entes económicos: mecánicas y orgánicas. Las mecánicas son aquellas tareas y dificultades que el conjunto enfrenta y son asignados a especialistas apropiados en condiciones ambientales estables. Y las orgánicas se apropian de condiciones inestables cuando surgen problemas y exigencias de labor que no pueden ser divididas y distribuidas entre especialistas. Lawrence y Lorch incursionaron sus investigaciones hacia el medio ambiente, quienes dividen las organizaciones en subsistemas especializados de acuerdo a las exigencias del ambiente, diferenciación. Debido a las presiones del ambiente, se ve obligada su integración. Joan Woodward. Sus 4 grandes aportaciones fueron las siguientes. La primera es que, según sus investigaciones, en una empresa, debido a la tecnología que ésta adopta, se determina su estructura. Como segunda aportación, menciona que existe una fuerte correlación entre estructura organizacional y previsibilidad de producción. En cuanto a su tercera aportación, nos dice que las empresas con operaciones estables necesitan estructuras diferentes a las organizaciones con tecnología mutable. Y como cuarta y última aportación, nos dice también que siempre existe el predominio de alguna función en la empresa. Planificación de contingencia. Es mejor planificar cuando todavía no es necesario. Un plan de contingencias no debe quedar estático, de lo contrario sería obsoleto. Debe ser un documento vivo, actualizándose, corrigiéndose y mejorándose. Toda la planificación de contingencia debe establecer objetivos estratégicos, así como un plan de acción para alcanzarlos. La planificación y la contingencia implica trabajar con hipótesis y desarrollar en lo que se va a basar dicha plana. Se conoce el punto de partida y se basará en la evolución de las necesidades y recursos. Este debe ser exhaustivo, pero sin entrar en demasiados detalles. Concluimos que la teoría de la contingencia propone que no existen principios universales, toda vez que de acuerdo a este enfoque hay modelos y planes apropiados para situaciones específicas que no funcionan para otras. En el plan de contingencia, la organización es primordial para el correcto funcionamiento de la empresa, ya que no es posible concebir a la empresa con nivel institucional y sin nivel intermedio. El enfoque de contingencia afirma que no existe forma única de organizar y administrar que sea aplicable a todas las empresas, sino cada una de acuerdo al medio ambiente serán las situaciones y condiciones, ya que de ello dependerá el desarrollo de sus actividades y el logro de sus objetivos. Partiendo de que la contingencia es algo incierto o eventual, que puede suceder o no, dependiendo de las circunstancias y cuya verdad o falsedad solo se conocerá a través de la experiencia o la evidencia, pero no por la razón. En esta instancia, el enfoque refuta los principios universales de la administración, afirmando que diversos factores, ya sean internos y externos, pueden afectar el desempeño de la organización, y considera que no existe una única manera de administrar, ya que las circunstancias cambian. Es así que se trató de demostrar que el ambiente afectaba tanto a la estructura como a la estrategia y a la misma administración, y que la administración también afecta a la estructura, y la tecnología afecta tanto a la estrategia como a las personas y como a la administración en sí. La gráfica nos muestra que existe una intrincada relación entre los parámetros del ambiente y de la empresa. Como se estableció anteriormente, existen varios estudios que tratan de explicar
si existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para alcanzar eficazmente los objetivos de la organización. Es así que inicialmente se presenta una relación entre el ambiente y la estructura propuesta por Burns y Stalker, que investigan las prácticas administrativas y el ambiente externo de las empresas. También se tienen los estudios de Lawrence y Lorch, que establecen que las organizaciones necesitan ser adecuadas sistemáticamente a las condiciones ambientales. Por otro lado, tenemos los estudios de John Woodward, que establece un nexo entre la tecnología y la administración, tras cuya investigación descubrió las tecnologías subyacentes de la producción. También tenemos los estudios dados por Alfred Chandler en el campo de la estrategia, que investiga sobre los cambios estructurales de las grandes organizaciones y los relaciona con las estrategias de negocios. Finalmente, tenemos los estudios de Fred Fielder, que nos indican que los individuos se convierten en líderes no solo por sus atributos de personalidad. Sintetizando los aportes de estos diferentes estudios, podemos decir: no se alcanza la eficacia organizacional siguiendo un único y exclusivo modelo organizacional. También no existe una forma única y mejor para organizar en el sentido de alcanzar los objetivos variados de las organizaciones dentro de un ambiente variado. Y finalmente, la estructura de la organización y su funcionamiento son dependientes de su interacción con el ambiente externo. Es así que las acciones administrativas son contingentes de las características situacionales para obtener los resultados de la organización. Joan Woodward evaluó si la aplicación de los principios propuestos por las teorías administrativas guardaban alguna relación con el éxito del negocio. Para ello, agrupó las empresas según su tecnología de producción y descubrió las tecnologías subyacentes de la producción, que pueden caer en tres grandes categorías. La unitaria, que se refiere al sistema en que los productos se elaboran uno a la vez e incluso se modifican al fabricarse por los trabajadores, quienes utilizan varias herramientas y existe una estandarización mínima o muy poca automatización. La masiva o mecanizada es el sistema donde los trabajadores de línea de montaje o los trabajadores operadores de máquinas realizan una o más operaciones en el proceso. La tecnología de proceso o automatizada, donde el trabajador solamente se dedica a vigilar el proceso automático de las máquinas. Clasificadas las empresas conforme a su tecnología, fue posible advertir que los gerentes afrontan distintos problemas a lo que llamó Woodward exigencias situacionales, destacando entre ellas las funciones del negocio, donde el desarrollo, producción y mercadotecnia varían en su orden en que se realizan según la tecnología empleada en la producción. Veamos, en la unitaria, primero se realiza una mercadotecnia o estudio del mercado para saber qué necesita este, luego se determinan los métodos y técnicas para poder desarrollar ese producto y finalmente se produce. En la masiva, sin embargo, primero se desarrolla el producto, se determina su producción y posteriormente se comercializa. Sería este el caso normalmente de empresas como de Coca-Cola. En la de proceso, primero vemos un desarrollo, luego la comercialización y posteriormente la producción. Este tipo de empresas son las altamente tecnificadas, como son las farmacéuticas, donde desarrollan un medicamento o una vacuna, la venden al mundo
y posteriormente producen la cantidad demandada por el mercado. Otra exigencia situacional está dada en la comunicación y la decisión y las estructuras organizacionales. Cuando analizamos la comunicación y decisión, podemos advertir que en la unitaria la comunicación es frecuente entre las personas durante la producción y por lo tanto es bastante descentralizada en la toma de decisiones. Cuando vemos a nivel masivo y de proceso, podemos establecer que la eficiencia y la economía son resultantes de las formas de planear, organizar, dirigir y controlar la producción. Es decir, son niveles altamente centralizados donde las decisiones son tomadas en el nivel más alto. En cuanto a las estructuras organizacionales, advertimos que a nivel unitario se tiene una participación de más de 40 empleados. A nivel masivo, el nivel de participación es de 21 a 30 y a nivel de proceso es de 21 o 11 empleados. Ya concluyente al objeto de estudio, podemos decir que la exigencia situacional cuanto a la práctica administrativa nos revela que a nivel masivo se muestran más planes y controles más detallados, más reglas y más normas, y una definición muy precisa de la responsabilidad del puesto de los gerentes. Es decir, existe una gran formalización y estandarización, y por lo tanto es muy bajo este nivel a nivel unitario, y a nivel que va yendo de masivo y automático, va incrementándose estas situaciones. La investigación de Tom Burns y Stalker también estuvo orientada a ver la relación de las prácticas administrativas y el ambiente externo de las industrias inglesas. Tras su clasificación, pudieron establecer dos tipos de organizaciones. El primero, que sería de carácter de diseño mecanicista, y el segundo de diseño orgánico. El diseño mecanicista es idóneo para un ambiente estable, caracterizado por una organización burocrática, donde las tareas están divididas entre especialidades y las atribuciones de cada función están bien definidas, donde la administración es jerárquica, rígida, con un sistema de información vertical. En el diseño orgánico es apropiado para ambientes turbulentos con acciones de grupo y comunicación consultiva lateral, que en vez del mando vertical, siendo preciso redefinir constantemente el trabajo para afrontar las necesidades continuamente cambiantes de la organización, lo que hace los trabajos flexibles en términos de métodos, obligaciones y poderes. Desde el punto de vista administrativo, la tecnología es el conocimiento acumulado y desarrollado para hacer las tareas, el know-how, y sus manifestaciones físicas, máquinas, equipos e instalaciones, y que constituye el conjunto de técnicas para transformar insumos y bienes. La tecnología puede ser observada desde dos perspectivas en la organización. La primera, tecnología como variable ambiental, cuando las empresas adquieren o incorporan en sus sistemas tecnologías creadas y desarrolladas por otras empresas del ambiente. La tecnología como variable organizacional, cuando la tecnología es un componente organizacional ya incorporado como parte del sistema. De esta clasificación, muchos autores propusieron algunas tipologías de tecnologías para facilitar el estudio de su administración, dentro de las que sobresalen las tipologías de Pearl. Pearl sostienen que la tecnología, como variable organizacional, tiene dos dimensiones. La primera, que sería el grado en que la materia prima, el personal, el papel o alguna otra cosa presenta excepciones o variantes respecto a la rutina. Y la segunda,
el grado en que dichas excepciones requieren creatividad o juicio para realizar el trabajo, en vez de exigir análisis mediante la aplicación de procedimientos conocidos. Como resultante de estas dos dimensiones, se tiene 4 clases de sistemas o tecnologías de trabajo. El primer sistema, el artesanal. En este es posible que existan procedimientos generales, pero los trabajadores han de servirse de su creatividad y juicio en cada caso. En síntesis, los trabajos artesanales no siguen procedimientos muy detallados. Veamos ahora el sistema no rutinario. En este existen normalmente muchas excepciones y el trabajo del orientador es diseñar formas especiales de ayudar a cada alumno especial, donde deben servirse ampliamente de la creatividad y del criterio personal. En sí, podríamos decir que es como una escuela, que hay que educar a estudiantes a los cuales es difícil el aprender y por tanto hay serias excepciones. El otro sistema, el rutinario, predominan los procedimientos numerosos y específicos, por lo que rara vez se presenta una excepción y de existir ya se tienen los patrones de solución. Por tanto, los empleados necesitan aplicar poco criterio o creatividad. El sistema de ingeniería se presenta cuando los trabajadores tratan de forma continua y variadas excepciones, lo cual le proporciona un conocimiento y experiencia que les permite examinar sistemáticamente a investigadores y supervisores. Finalmente, Pirro afirma que para cualquier organización el problema radica en asegurarse de que la tecnología, la estructura y las metas estén en armonía. Y eso es la esencia de una buena administración. Por otro lado, tenemos la tipología de Thomson, que señala que para alcanzar un objetivo, el conocimiento humano prevé cuáles son las acciones que se requieren y las formas de dirigirlas. Ahora bien, esas acciones son dictadas por las convicciones de las personas respecto a de cómo alcanzar el objetivo y constituyen la tecnología, también llamada racionalidad técnica. Ahora bien, la tecnología se puede evaluar con 2 criterios. El instrumental, que conduce a los objetivos deseados, y el económico, que permite alcanzar los objetivos con el mínimo de recursos necesarios. De estos 2 criterios se tienen las siguientes tipologías. Tecnología de los eslabones en secuencia. Se basa en la interdependencia seriada de las tareas necesarias para terminar un producto. Este sistema es muy utilizado en una línea de montaje, de producción generalmente en masa, donde la experiencia permite modificar la maquinaria y sienta las bases para su mantenimiento y preventivo programación. La capacitación y práctica reduce al mínimo los errores y las pérdidas de energía en este proceso. Luego tenemos la tecnología mediadora. Muchas organizaciones tienen el fin de conectar a clientes independientes, tal el caso de los bancos, las compañías de seguro, las empresas de publicidad, donde la complejidad de la tecnología requiere de modalidades estandarizadas para involucrar a múltiples clientes o compradores distribuidos en el tiempo y en el espacio, lo que asegura a cada segmento de la empresa
que otros segmentos están funcionando de forma compatible. Finalmente, tenemos la tecnología intensiva, que comprende la convergencia de muchas habilidades y especialidades para atender a un solo cliente. Es el caso de los hospitales y las clínicas, que disponen de muchas disciplinas para atender a un paciente y solo dependerá de la situación del mismo para determinar la combinación de los mismos. Con el objeto de establecer las características necesarias de las organizaciones para enfrentar eficazmente las condiciones externas, tecnológicas y de mercado, los autores Lawrence y Lorch investigaron 10 empresas de 3 sectores industriales diferentes: los plásticos, alimento procesado y contenedores, llegando a la conclusión de que los problemas básicos de la organización son la diferenciación y la integración. Esta investigación condujo al surgimiento de la teoría de la contingencia. Como base de esta teoría tenemos el concepto inicialmente de la diferenciación e integración, que nos dice que están presentes en todas las organizaciones. La diferenciación indica que los subsistemas o departamentos de la empresa desempeñan funciones especializadas en un contexto ambiental también especializado, y que el ambiente general es del que surgen los ambientes de tarea y cada uno de ellos se corresponde a un subsistema o departamento de la organización. Contrariamente, la integración es cuando el ambiente general es el que determina, el que presiona las tareas que requiere la organización. Es decir, la organización únicamente se adapta al ambiente como tal. Ahora bien, el segundo concepto de esta teoría es que el grado de integración y de diferenciación que se requiere. Esto hace referencia a las predicciones del ambiente. Es decir, a medida que la integración y la diferenciación sea más cercana a lo predicho, habrá mayor probabilidad de éxito. Finalmente, esta teoría de la contingencia se fundamenta en los siguientes aspectos. El primero, la organización tiene una naturaleza sistémica. Las características de la organización presentan interacción entre sí y el ambiente, teniendo una relación de variables, las externas, que nos dan la certeza y estabilidad, y las internas, que son de la empresa, que dan la diferenciación e integración. A su vez, las variables del ambiente son totalmente independientes y las variables de la organización son de carácter dependiente. El ambiente es el contexto que envuelve a la organización o al sistema y funciona como un campo dinámico de fuerzas que interactúan provocando cambios y ejerciendo influencias directas o indirectas sobre las organizaciones. Estas procuran aprovechar las influencias positivas e intentan amortiguar y asimilar las influencias negativas. Las organizaciones, como sistemas abiertos, interactúan directamente con este ambiente, y este ambiente que la rodea es bastante amplio. Para su estudio se puede desdoblar en dos grandes segmentos: el macroambiente, que sería todo lo externo, compuesto por lo político, social, económico, tecnológico y otros factores, y el macro y el microambiente, constituido por los proveedores, los clientes, los sustitutos, los competidores
y los potenciales entrantes a esta industria. De estos dos tipos de ambientes, podemos indicar que los que se encuentran en el microentorno son los que influyen de alguna manera directamente sobre la empresa. Y la empresa va a tratar de alguna manera de modificar este ambiente también. Sin embargo, los factores que se encuentran en el macroambiente influyen sobre la totalidad de empresas que se encuentran en esta industria, pero ninguna de estas empresas podrá modificar o alterar el comportamiento de estos factores, que serían los políticos, sociales, económicos y tecnológicos, que gobiernan sobre el total de las empresas de un país o región. Conforme a muchos autores, el ambiente general o el macroambiente y el microambiente son los que me van a proporcionar las oportunidades y amenazas a la empresa. Y la empresa, de forma interna, me va a presentar sus fortalezas y debilidades a ser mejoradas para enfrentar a este ambiente. Como parámetros de clasificación del ambiente, Stoner y Freeman señalan que debe observarse la estructura y la dinámica del ambiente, que pueden presentar las siguientes condiciones o tipos de ambientes. Según su estructura, tenemos el ambiente homogéneo y el ambiente heterogéneo. Y según su dinámica, tendríamos estable o inestable. Cuando nos referimos al homogéneo, significa que tiene condiciones idénticas, parecidas en todo momento. Y cuando hablamos de heterogéneo, presentamos situaciones divergentes o no parecidas en diferentes momentos. Y cuando nos referimos a un ambiente estable, es donde los cambios no son inesperados y tampoco no son repentinos. Son nulos, es decir, son estables todo el momento, ¿no? Y se pueden establecer con mucha anticipación y la demanda del mercado muy poco va a ser cambiante o fluctuante. Sin embargo, cuando hablamos del ambiente inestable, podríamos referirnos a este como un ambiente cambiante o turbulento, donde los cambios se dan en cualquiera de las áreas como ser el producto, el mercado, la legislación, la tecnología, etcétera, etcétera. Y cuando es turbulento, cuando los competidores lanzan nuevos productos inesperados y cuando las leyes son aprobadas sin advertencia considerable y hay mucho cambio tecnológico. Resultante de estas dimensiones, la empresa adopta determinadas prácticas administrativas. Por ejemplo, cuando tenemos un ambiente estable y homogéneo, una estructura organizacional sencilla es adecuada, porque es acorde a la simplicidad del ambiente. Y los departamentos generalmente están bastante normalizados y reglamentados. Sin embargo, cuando el ambiente es inestable y a la vez su estructura es homogénea, tenemos una estructura organizada sencilla, pero acorde a la simplicidad del ambiente, con diferencia que la toma de decisiones se centralizan bastante a nivel departamental y ya no es a nivel organizacional. Hay una descentralización básica. Cuando el ambiente es estable y el ambiente es heterogéneo, vemos que la estructura organizacional se vuelve compleja, con varias divisiones funcionales, cada una de las cuales trata de responder a un segmento del ambiente. Y cuando es ambiente inestable y ambiente heterogéneo, vemos que la estructura organizacional es de carácter compleja y diferenciada para enfrentar segmentos ambientales multivariados. Alfred Sandler llevó a cabo una investigación para demostrar que la estructura de las empresas se adaptan y ajustan continuamente a su estrategia. Él indica que la estructura organizacional responde a una forma de organización
que se adopta para integrar sus recursos, mientras que la estrategia responde a un plan global donde se hace la asignación de los recursos para satisfacer las demandas del ambiente. Según Chandler, las grandes organizaciones pasaron por un proceso que involucró 4 fases. La primera, que se refiere a la acumulación de recursos, en esta fase las empresas preferían ampliar sus instalaciones para la producción en lugar de organizar una red de distribución. La segunda es la racionalización de sus recursos. Ante un crecimiento exagerado de las organizaciones, cuanto a instalaciones y personal por integración vertical, las utilidades dependían de la racionalización de la empresa y su estructura debería ceñirse a las oscilaciones del mercado. Para ello se enfocaron en la planeación y control de la producción. En la tercera fase es la continuación del crecimiento. Dado que la reorganización permitió que aumentara la eficiencia de las ventas, las compras y la producción, hizo que las diferencias en sí del costo y las diferentes empresas se redujeran. Por tanto, surge la necesidad de diversificación para nuevos productos y mercados. Y la última fase, la racionalización de los usos de los recursos para expansión. El enfoque se centra en la estrategia de mercado para abarcar nuevas líneas de productos y nuevos mercados, donde la estructura divisional departamentalizada reemplaza a la estructura funcional y a la administración es dirigida por objetivos y se mueve la evaluación del desempeño por divisiones. Bajo el enfoque contingencial, la estrategia organizacional deja de ser un proceso formal y rígido a efecto de definir los medios necesarios para alcanzar los objetivos y trata de que sus condiciones internas sean compatibles con el ambiente. En este enfoque sobresalen las siguientes escuelas. La escuela ambiental, donde el ambiente es un actor y no un factor, y por lo tanto la organización es de carácter pasiva y solo reacciona al ambiente y las situaciones que presente éste. Y la estrategia generalmente es de carácter reactiva a esas condiciones. También tenemos la escuela de diseño, donde principalmente se centra en el proceso de la formulación estratégica, en las fases y etapas que debe cumplir la formulación estratégica, y trata de compatibilizar los aspectos de la empresa al ambiente. La estrategia generalmente se va a orientar a la adecuación de la empresa al ambiente. Y por último, tenemos la escuela de posicionamiento proporcionada por la Boston Consulting Group, donde trata de hacer el asesoramiento a empresas corporativas y determina que debe existir una cartera de productos para su tratamiento. Este modelo está orientado a empresas corporativas con diversos productos y mercados. Clasifica a los productos conforme a su aporte al flujo de caja de la empresa y según la clasificación que se establece, determinan alternativas de las estrategias a seguir. Según la teoría de la contingencia, al no existir una forma mejor y única de organizar y estructurar las organizaciones, la estructura y el comportamiento organizacional son variables dependientes, mientras que el ambiente y la tecnología son variables independientes que imponen desafíos externos y retos internos respectivamente. Para poder enfrentar, las organizaciones adoptaron 3 niveles organizacionales, ya considerados por la escuela estructuralista y neoclásica, que es el nivel institucional, el nivel intermedio y el nivel operativo. Ahora bien, hasta antes de la escuela situacional, normalmente se diseñaba en las organizaciones considerando los parámetros de diseño, como ser la división del trabajo, la especialización, el tramo de control y la dirección de mando. Sin embargo, a partir de esta teoría, se agregan los factores situacionales, como edad y tamaño de la empresa, el sistema técnico empleado, el ambiente si es estable o turbulento, y los niveles de poder existentes en la empresa. También se considera
que existen elementos básicos de la estructura organizacional, como son la tecnoestructura y la estructura de soporte. También está presente la ideología, que son elementos que soportan a la estructura organizacional. Y como estructura organizacional interna, tenemos a la cumbre estratégica, la línea media y el núcleo operativo de la organización. Si bien toda estructura organizacional debe alcanzar la eficiencia y la eficacia, debe de caracterizarse también actualmente por la flexibilidad y adaptabilidad al ambiente y tecnología. Para lograr ello, debe identificar las siguientes variables. Las entradas, que está referida a los proveedores de recursos, a los clientes y a los usuarios, competidores y entidades reguladoras. Las tecnologías, que se utilizan para ejecutar las tareas, sean sistemas concretos o abstractos. También están las tareas y funciones, que son operaciones y procesos que se ejecutan para obtener determinadas metas. También están las estructuras, que son las relaciones que existen entre los elementos de una organización, la interacción y configuración de los órganos y de los puestos de la organización. Y finalmente están las salidas y resultados, que pueden ser los objetivos deseados o los resultados esperados en cuanto a cantidad y calidad de la producción, utilidad, etc. El diseño organizacional debe lograr que las diferentes áreas de decisión de la organización trabajen coherente y coordinadamente. Para ello, tiene que ver la estrategia organizacional, que es la que determina o escoge el dominio o competencia distintiva de la organización, estableciendo qué parte del ambiente es relevante para alcanzar los objetivos organizacionales. También tenemos las elecciones relativas al modo de organizar. En sí, es la división de la tarea y determinación de los medios para integrar las subtareas. Estamos viendo en este caso la jerarquía de autoridad, las reglas, la coordinación y los sistemas de información. Y por último, tenemos las elecciones de las políticas para integrar a las personas a la organización. Se trata de cómo seleccionar a las personas, diseñar las tareas y ofrecer premios para los logros deseados. Ahora bien, a medida que el ambiente se torne cambiante y turbulento, la incertidumbre y las excepciones aumentan, lo que podría sobrecargar a la jerarquía, debiendo recurrir al diseño organizacional para facilitar y aumentar la cantidad de información procesada. Para ello, necesitamos hacer la creación de recursos holgados. La incertidumbre es reducida con empleo de mayores recursos y disminuyendo el nivel de desempeño a través del incremento de horas programadas, horas hombre de trabajo. Segundo, la creación de horas autocontenidas. Se recurre a la departamentalización por productos o por zonas geográficas, de tal forma que se maneje una sola entrada y categoría de salida, simplificando así el proceso de información y la carga de coordinación. En síntesis, se evita la diversificación, formando equipos específicos de trabajo, lo que reduce la carga de información. Tercero, creación de sistemas de información vertical. Para reducir el número de excepciones que suben por la jerarquía para la decisión, se incrementa la carga de información mediante la creación de nuevos canales y la introducción de mecanismos para la toma de decisiones. Y por último, tenemos la creación de relaciones laterales. Para evitar la excepción suba por la jerarquía, se crean relaciones laterales entre las unidades implicadas, semejantes a la organización informal, con grupos temporales, equipos de trabajo y fuerzas de tareas, con vinculación gerencial y diseño matricial. De las tendencias sobre la configuración estructural de las organizacionales sobresalen la autocracia,
la organización en red, las organizaciones virtuales, los trabajos en equipos y la organización matricial. Analicemos un poco la adocracia. El término adocracia en sí fue acuñado por Alvin Toffler en su libro El shock del futuro, donde la sociedad del futuro sería sumamente dinámica y cambiante, y las organizaciones tendrían que ser también orgánicas, innovadoras, temporales y antiburocráticas, debiendo cambiar sus divisiones internas con tanta frecuencia que los puestos cambiarían de una semana para otra y las responsabilidades se desplazarían continuamente, surgiendo una nueva forma de organización, la adocracia. Es así que Henry Mintzberg, en su libro La estructuración de las organizacionales, establece que la adocracia es para adaptar a la organización a la innovación en formas complejas. La adocracia en sí es la única capaz de combinar a expertos provenientes de distintos campos para formar equipos de proyectos ad hoc que funcionen sin impedimentos. Es así que la adocracia es una estructura sumamente orgánica, con una escasa formalización del comportamiento y de la que menos respeta los principios clásicos de la gestión, en especial la unidad de mando. Por otro lado, la estructura matricial, también conocida como organización en forma de cuadrícula, se trata de una estructura mixta o híbrida que combina dos formas de departamentalización funcional y de producto, o funcionales y divisionales, etc. Para algunos autores, no la consideran como una auténtica estructura organizativa, ya que se puede complementar con otra, representando características de temporalidad y provisionalidad principalmente a la funcional divisional. El modelo matricial se puede considerar como un sistema de enlace o de coordinación en la organización, integrando diversas relaciones laterales, mejorando la calidad de toma de decisiones en situaciones en las que existen riesgos que afectan a uno de los intereses vitales de la organización, que domina la estrategia a costa de otros intereses. La estructura matricial presenta características adecuadas para la estrategia de adaptación de mercados, para entornos complejos, múltiples demandas y con una doble orientación de entrada-salida. Internamente presenta gran adaptabilidad y eficacia. Hay un doble reporting y derechos de decisión compartidos, presentándose ventajas y desventajas, sobresaliendo en las ventajas que es innovadora y versátil, y dentro de los inconvenientes que existen grandes riesgos de tensiones y clima de anarquía. Por otro lado, tenemos ahora la estructura por equipos. Tradicionalmente, la cadena vertical de mando constituye un potente medio de control, pero su debilidad es que deja la responsabilidad solo en la cima. Por ello, en la década de los 1990, se trabajó en la delegación de la autoridad y dispersión de la responsabilidad en todos los niveles, creando así equipos participativos con el propósito de obtener el compromiso de sus integrantes, lo que incrementa la agilidad y flexibilización de las organizaciones, presentándose dos tipos de equipos. El equipo funcional cruzado, que está compuesto por los empleados de varios departamentos con su propio líder, que resuelven problemas mutuos, pero que se reportan a su departamento y equipo. El otro, el equipo permanente. Están constituidos como si fueran departamentos formales de la organización y sus miembros trabajan juntos y reportan al mismo gerente del equipo para resolver los problemas de interés común y están conformados en todos los niveles organizacionales. Otra estructura es el de redes. Este tipo de organización se caracteriza por la transferencia de algunas de sus funciones tradicionales, como ser la producción, la venta, ingeniería y contabilidad, a empresas o unidades que operan por separado y por contrato, y que se conectan electrónicamente a una oficina central para efectos de coordinación.
e integración. Este tipo de organización permite a escala global para adquirir materia prima y mano de obra barata, adquiriendo gran flexibilidad para cambiar y a no tener las limitaciones de las propias fábricas y de los equipos fijos. Principalmente, al tener una jerarquía simple, los costos de la administración son más bajos. Como toda forma de organización, presenta sus ventajas y desventajas, resaltando que en las ventajas no hay necesidad de grandes inversiones en infraestructura, pero presenta el inconveniente de que la gestión de sus relaciones necesita mucho tiempo y el riesgo de los fallos organizativos es muy alto y la lealtad es menor. Finalmente tenemos a las organizaciones virtuales, donde la tecnología de la información se aplica a estas organizaciones y da lugar a una nueva tipo de organización donde se rompen las fronteras organizacionales a través del uso intenso de la tecnología de la información para la coordinación inter y interorganizacional. Ahora bien, a esta afirmación se debe agregar que la misma tecnología aceleró el cambio ambiente externo de la empresa, haciendo la competencia más intensa e innovadora para satisfacer a un cliente mejor informado y más exigente. Según Zimmerman, es una combinación de empresas independientes que aportan sus capacidades distintas complementarias, siendo la tecnología clave como una herramienta que facilita el desarrollo del modelo de dicha organización. Y según Sabel, considera un tipo de cooperación entre organizaciones, empresas, grupos o individuos, o como una combinación de capacidades distintivas o actividades. Este segundo enfoque es común en ambos autores. No definen como un atributo estratégico de toda organización, descrito como un método estratégico que centra especialmente su atención en la creación, cuidado y desarrollo de activos intelectuales y de conocimiento, mientras obtiene los activos materiales y tangibles como una compleja red de relaciones. La motivación. La motivación, según algunos autores de la contingencia, llega a sustituir a las teorías tradicionales de McGregor, de Maslow y Herzberg, basadas en la estructura uniforme, jerárquica y universal de las necesidades humanas. Estos nuevos enfoques reconocen las diferencias individuales, como las diferentes situaciones en que están involucradas las personas, ya presentadas y estudiadas con las teorías del proceso de la motivación, de Brun y el modelo de Lawler. De esos modelos básicos, los contingenciales avanzan hacia un modelo de impulsos motivacionales, ¿no?, como también al clima organizacional. Si vemos el tema de los impulsos motivacionales, el modelo de impulsos motivacionales, podemos decir que para comprender la motivación es necesario recurrir a los impulsos básicos que mueven al comportamiento del hombre, entre los cuales se encuentra el impulso de adquirir, relacionado con la posición, el ganar, conquistar, es decir, con las necesidades psicológicas. Luego tenemos el impulso de formar lazos, que están más que todos vinculadas con la amistad, las relaciones de reconocimiento social, es decir, las necesidades sociales. Y tenemos el impulso de comprender, que se asocia al conocimiento, la habilidad y la competencia, la contribución, es decir, con las necesidades de autorrealización. Y finalmente está el impulso por defender. Se relaciona con la seguridad, la protección, la equidad y la justicia, es decir, con las necesidades de seguridad. Ahora bien, estos
impulsos están estrechamente relacionados e interactúan entre sí. Para satisfacer las organizaciones suelen emplear como palancas básicas el sistema de premios o recompensas para satisfacer el impulso de adquirir, ganar méritos, reconocimientos. También se utiliza la cultura organizacional para cubrir el impulso de formar lazos sociales, relaciones y el ambiente de la empresa. También está el diseño del trabajo para satisfacer el impulso de comprender, entender, desarrollar, mejorar. Y finalmente está en la administración del desempeño para satisfacer el impulso de defender, tener un lugar, un papel propio, el competir y obtener justicia y equidad. Ahora bien, analizando la cultura organizacional, este concepto representa un mayor grado de influencia ambiental sobre la motivación y se entiende como la cualidad o la propiedad que es percibida o experimentada por los miembros de una organización y que influye en su conducta. Las dimensiones que presenta el clima organizacional se describen. Primero, la estructura organizacional, concebida a mayor libertad, mayor clima. También tenemos la responsabilidad. Cuanto más se incentive la conducta de las personas en razón a su dependencia hacia su superior, tanto mejor será el clima organizacional. De los riesgos. Mientras más se impulse a asumir riesgos o desafíos diferentes, tanto mejor será el clima. El de las recompensas. Cuanto más estímulo hay con recompensas e incentivos para alcanzar los resultados, mejor será el clima. Calor y apoyo. Mientras más cálida sea la organización cuanto a su calor humano y compañerismo y relaciones, tanto mejor será el clima. Y finalmente el conflicto. El incentivar diferentes puntos de vista y administrar los conflictos que se deriven de ellos por medio de la confrontación generará un mejor clima. Finalmente tenemos la contingencia del liderazgo, donde dice que no existe una forma única de liderar o un estilo único, sino que existen muchos. Y para ello propone 3 dimensiones que influyen en el liderazgo. Primero están las relaciones de los líderes miembros, que se refiere al sentimiento de aceptación del líder por sus subordinados y viceversa. La estructura de la tarea, que alude al grado de estructuración de la tarea, es decir, si es rutinario y programado o vago e indefendible. El poder del puesto de líder se refiere a la dimensión de autoridad formal atribuida al líder, independiente de su poder personal. Estas 3 dimensiones, presentadas en diversas combinaciones, brindan oportunidades favorables o desfavorables para que el líder obtenga buenos resultados. Así, el líder puede tener 2 orientaciones. Una orientación hacia las relaciones humanas, tendente a un enfoque democrático y participativo con sus subordinados, o una tendencia o orientación hacia las tareas, con un enfoque directivo y controlador, con énfasis en la actividad y los resultados de la tarea.